En el video anterior estuvimos trabajando con el conjunto de los números racionales, que es un conjunto que está conformado por números que pueden ser representados por un cociente de números enteros, y nos dimos cuenta que los naturales, los cardinales y los enteros son números racionales. También demostramos que todos los decimales finitos y los decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, también se pueden representar como cocientes de enteros, por lo tanto son números racionales, ¿ya? Si no has visto ese video, te voy a dejar la pestaña arriba para que lo puedas mirar. Y hoy día lo que vamos a trabajar es algo que le gusta mucho a los estudiantes, que son las estrategias, es decir, los caminos cortos para poder llegar a estos resultados de manera más rápida. Y antes de mirar esta estrategia para transformar decimales finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos en fracción, recordarte que si no te has suscrito todavía al canal, hazlo, porque estamos subiendo harta información sobre contenidos de enseñanza media y además de preparación de PSU. Bueno, cuando hablamos de estrategia, significa que algún procedimiento que al estudiante le gusta, procedimiento corto, que sea rápido y que le sirva para resolver ejercicios de operatoria con números racionales. Y lo que vamos a mirar ahora es un camino corto para poder transformar decimales en cociente de números enteros, que en algunos casos, si han escuchado números racionales escritos en fracción, bueno, lo consideramos también de esa manera, ¿ya? Y vamos a partir entonces transformando de manera rápida los decimales finitos, ¿ya? Decimal finito. Vuelvo a recordar de que en el video anterior nosotros estuvimos trabajando con la demostración de por qué los decimales finitos son números racionales, pero lo que vamos a hacer ahora es un camino rápido, ¿ya? Entonces vamos a considerar un decimal cualquiera, por ejemplo el 0,5, que es un decimal finito, y la estrategia rápida para transformar decimales finitos dice que, como vamos a transformar en un cociente, y que si quieren llamarlo fracción, en el numerador vamos a escribir todos los dígitos que conforman el número decimal sin comas, ¿ya? Es decir, si aquí es un 0,5, yo no escribo 0,5, sino que escribo solamente 5. Y en el denominador vamos a escribir una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una cifra decimal, entonces nosotros vamos a colocar una potencia de 10 que tenga un solo cero. Por lo tanto, el 0,5 finito yo lo puedo representar como 5 partido por 10. Pero como estas fracciones, hay algunas fracciones que se pueden simplificar, entonces el 5 y el 10 lo podemos simplificar por 5. 5 dividido por 5, el resultado da 1. Y 10 dividido por 5, el resultado es 2. Por lo tanto, el 0,5 también lo puedo representar como un medio. Y ahí hay que empezar a aprenderse algunos decimales importantes, como el 0,5 que es un medio, el 0,25 que es un cuarto, y así sucesivamente, ¿ya? Veamos otro ejemplo, veamos el 0,25. Si yo quiero transformar el 0,25, que es un decimal finito, en un cociente de enteros, entonces la estrategia dice: copie o escriba en el numerador todas las cifras del número sin comas, en este caso es un 25, y divida por una potencia de 10, donde la cantidad de ceros debe coincidir con la cantidad de decimales. Si tengo dos decimales, entonces voy a colocar una potencia de 10, es decir, un 100, porque tengo dos decimales. Dos decimales, dos ceros. ¿Ya? Ahora, el 25 partido por 100 yo lo puedo simplificar. Lo podemos simplificar por 25, que es el máximo común divisor. 25 dividido por 25, el resultado es 1. Y 100 dividido por 25, el resultado es un cuarto. Por lo tanto, el 0,25 para nosotros debe representar a un cuarto, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el 0,125, que representa un octavo. Si nosotros inventamos otro decimal, cualquiera, el que se nos ocurra, por ejemplo 5,6, ¿ya? Y este 5,6 yo lo quiero escribir como un cociente de enteros. Escribo todo el número sin comas, o todas las cifras, 56, y lo divido por una potencia de 10, donde la cantidad de ceros de la potencia de 10 coincida con la cantidad de decimales. Como aquí tengo un decimal, entonces escribo una potencia de 10 con un 0. 56 dividido por 10 lo podemos simplificar. Si quieren podemos simplificar por 2.
porque son números pares. La mitad de 56 son 28 y la mitad de 10, 5. Entonces 28 quintos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo al 1,36 finito, ¿ya? 1,36 finito, y lo quiero transformar en una fracción o en un cociente de enteros, escribo todo el número, todas las cifras sin coma, 136, y lo divido por una potencia de 10, donde como hay dos cifras decimales, entonces voy a copiar una potencia de 10 que tenga dos ceros. Acá. ¿Ya? Podríamos simplificar, o si quieren lo podemos dejar acá. ¿Ya? Eso va a ser decisión de ustedes. Si quieren simplificar, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a buscar máximos comunes divisores. Porque por ejemplo aquí nosotros quizás podríamos simplificar por 2 y la mitad de 136 serían 68. Pero podríamos volver a simplificar por 2 y el resultado nos daría 34. Y quizás podríamos volver a simplificar por 2, pero ahí vemos. Simplifiquemos por 4. ¿Ya? Vamos a simplificar por 4 el numerador y el denominador. Si el 136 lo dividen por 4, el resultado les va a dar 34. ¿Sí? Y si el 100 lo divido por 4, el resultado nos daría 25. 25 y el 34 no se pueden simplificar, solamente por 1, por lo tanto llegaría hasta ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué sucede si yo tengo el 5,361 y este 5,361 lo quiero escribir como un cociente? Copio todo el número sin comas, que haría 5.361, y como tengo tres cifras decimales, entonces voy a escribir una potencia de 10 que tenga 3 ceros. 1, 2 y 3. La cantidad de ceros debe coincidir con la cantidad de decimales que tenga el número cuando el decimal es finito. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir cuál es la estrategia. Cuando tengo un decimal finito, estos que no tienen raya o los que tienen término, se copia todo el número sin comas y en el denominador se escribe una potencia de 10, donde la cantidad de ceros de la potencia de 10 debe coincidir con la cantidad de decimales que tenga el número. Veamos ahora qué sucede con los decimales infinitos pero periódicos. ¿Ya? Recordar que aquí lo que estamos haciendo es aprender una estrategia, el camino corto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos decimales infinitos periódicos, los infinitos periódicos son aquellos que después de la coma tiene una secuencia, un par de cifras, una cifra, un conjunto de cifras que se va repitiendo hasta el infinito. Si no recuerdan eso, les dejo también una pestaña del video donde explico cuáles son los periódicos y los semiperiódicos. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el decimal 1,2 con el 2 periódico. ¿Ya? Este es un decimal infinito periódico. ¿Qué dice la estrategia de esta transformación? Dice que cuando usted quiera transformar un decimal infinito periódico, en el numerador se escribe la diferencia entre el número decimal completo, sin comas, y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. Me explico, porque ahí de repente ya se empiezan a confundir. En el numerador nosotros vamos a escribir todo el número, sin comas. En este caso sería 12. Y le vamos a restar todo lo que no tiene, todo lo que está antes del periodo, que en este caso sería un 1. ¿Ya? Por eso la estrategia dice que en el numerador usted va a escribir la diferencia entre el número decimal completo, sin considerar la coma, y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. Como el que antecede al periodo es el 1, entonces escribimos aquí menos 1. Y en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Como en este caso tenemos una cifra periódica, entonces en el denominador nosotros vamos a colocar solamente un 9. ¿Ya? En el numerador va a quedar 12 menos 1, eso es 11, partido por 9. Aquí la pregunta que hace el estudiante es, bueno, ¿por qué 9? Ya, la respuesta a eso está en el video anterior,
donde hicimos la demostración de dónde aparecen estos 9 cuando yo represento un decimal infinito periódico en fracción. ¿Ya? Así que los invito a mirar ese video donde se trabaja la demostración, todos esos procesos matemáticos de establecer una ecuación, de multiplicar a ambos lados para llegar finalmente a decir que el 1,2 periódico se puede representar como 11 partido por 9, entonces lo podemos trabajar de esta manera un poco más rápida. ¿Ya? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 12,3 con el 3 periódico, porque después de la coma se repite todo. ¿Ya? Entonces la estrategia dice que cuando usted tiene este tipo de decimal va a escribir en el numerador todas las cifras sin coma, 123, y va a restar el número que se compone de todas las cifras antes del periodo. Antes del periodo tengo el 1 y el 2, por lo tanto el número que está formando es el 12. Entonces a todo el número sin comas se le resta el número conformado por las cifras antes del periodo y se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Si tengo una cifra periódica, entonces coloco un solo 9 acá. Entonces, si al 123 usted le resta 12, el resultado le va a dar 111. ¿Ya? Y eso lo vamos a dividir por 9. ¿Ya? Si es que la fracción se puede simplificar, usted lo hace, y si no, lo deja hasta ahí. Supongamos que yo tengo un 5,26 y resulta que el 26 es periódico. ¿Ya? 5,26, 26, 26, 26, 26 hasta el infinito. Copiamos todo el número sin comas, 526, y le restamos el número que conforma el número que se forma antes del periodo. Antes del periodo tengo un 5, entonces al 526 le resto 5. Y se divide por tantas cifras periódicas como tenga el número. Como tengo dos cifras periódicas, entonces vamos a colocar aquí un 9 y un 9, es decir, un 99. Desarrollamos la resta en el numerador. Si al 526 usted le resta 5, el resultado le daría 521, y eso lo divido por 99. ¿Ya? 521 dividido por 99. Veamos otro. A ver. 146 se me ocurre, 7 con el 7 periódico, y lo quiero transformar en un cociente de números enteros. En el numerador entonces va a quedar todo el número sin comas, 1467, menos el número que se forma antes, el número que se forma con todas las cifras antes del periodo, que en este caso sería 146. ¿Ya? 1467 menos 146. Y lo divido por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Una cifra periódica, por lo tanto coloco un solo 9, que es el que está acá, y la resta entre 1467 y 146 sería 1321. Todo eso está partido por 9. ¿Ya? Ahí está. Y el último ejemplo para decimales que son infinitos periódicos, supongamos que tengo 1,361 y el 361 es periódico. ¿Cómo transformo eso en un número decimal? Piensa un ratito cómo se transforma. Dice que vamos a escribir en el numerador todo el número sin comas. 1361. Y le vamos a restar todo el número que se forma con las cifras antes del periodo. Como antes del periodo hay una sola cifra, entonces escribimos un 1. Y vamos a dividir por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Como tengo 1, 2 y 3 cifras, entonces vamos a colocar en el denominador 1, 2 y 3 9. La cantidad de cifras decimales periódicas coincide con los 9 que coloco en el denominador. 1361, hago la resta y eso daría 1360, y todo eso se divide por 999. Si la fracción
se puede simplificar, usted lo hace. ¿Ya? Entonces cuando los decimales infinitos son periódicos, se colocan en el denominador tantos 9 como cifras periódicas. Se me olvidaba algo. Vamos a hacer unos casos que son típicos, que son los 0, algo. ¿Ya? Para que no se olviden que para este tipo de decimales siempre se utiliza la misma estrategia. Si tengo el 0,45, por ejemplo, y el 45 es periódico, hago lo mismo, exactamente igual. Coloco todo el número sin comas, no voy a colocar 0,45, sino que sería 45 menos 0. En este caso particular siempre va a quedar el número 45, partido por, como tengo dos cifras que son periódicas, entonces vamos a colocar 2,9. 45 quedaría igual, 45 menos 0 quedarían 45, dividido por 99. Como esto se puede simplificar por 3, ustedes hacen la simplificación después. ¿Ya? En este caso va a quedar igual, 45 en el numerador, pero en el resto, siempre cuando tengan decimales infinitos, se escribe todo el número y se le resta el número conformado por las cifras antes del periodo. Y cuando son infinitos periódicos, la cantidad de 9 en el denominador coincide con la cantidad de cifras periódicas que tenga el número. Ya, y veamos ahora qué sucede con los decimales infinitos, pero semiperiódicos. ¿Ya? Un decimal infinito semiperiódico es aquel que después de la coma no todo se repite, sino que hay una cifra que es semiperiódica y una o dos o un conjunto de cifras que se van repitiendo hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transforma un decimal? Y pensemos por ejemplo en un 1,26 con el 6 periódico. ¿Ya? Entonces, la estrategia para transformar decimales infinitos semiperiódicos dice que en el numerador vamos a escribir la diferencia entre el número completo, sin considerar la coma, y el número formado por todas las cifras que anteceden al periodo. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo de lo anterior. En el numerador, es decir, escribo 126 y a eso le vamos a restar el número que conforman las cifras antes del periodo. Es decir, antes del periodo se forma ahí un 12. Entonces al 126 le vamos a restar 12. La diferencia ahora es que en el denominador nosotros vamos a escribir tantos 9 como cifras periódicas tenga el número, y tantos ceros como cifras semiperiódicas tenga el número. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos una cifra periódica, que en este caso es un 6, entonces nosotros vamos a escribir un 9, porque es una cifra periódica. Y dentro de la parte decimal, como tenemos una cifra semiperiódica, que es el 2, entonces por cada cifra semiperiódica nosotros vamos a agregar un 0. ¿Ya? Y eso significa que el 1,26 con el 6 periódico yo lo puedo escribir como 126 menos 12, 114 partido por 90. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Para escribir un decimal semiperiódico se escribe el número conformado por todas las cifras sin coma, 126. Se le resta el número formado por las cifras antes del periodo, que es 12. Y se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número, y ceros como cifras semiperiódicas tenga el número. ¿Ya? Cuando hablamos de cifras periódicas y semiperiódicas nos referimos a la parte decimal. Supongamos ahora que yo tengo un 5,361 con el 61 periódico. ¿Ya? Entonces la estrategia dice, escriba todo el número sin comas, es decir, 5,361. Y le vamos a restar todo el número que se forma con las cifras antes del periodo, que en este caso sería 53. 5,361 menos 53. ¿Ya? Y vamos a dividir por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos dos cifras periódicas. Por lo tanto vamos a colocar dos 9, 99. Y tantos ceros como cifras semiperiódicas tenga el número. Como tenemos aquí una cifra semiperiódica, entonces vamos a colocar un 0.
Al 5361 le vamos a restar 53 y el resultado nos da 5308 y lo vamos a dividir por 990. Veamos ahora, por ejemplo, el 1,543 con el 3 periódico. ¿Ya? Entonces, nosotros escribimos todo el número sin comas, 1543, y le vamos a restar todo el número que se forma con las cifras antes del periodo, es decir, 154. 154. Y lo vamos a dividir por, como tenemos una cifra que es periódica, entonces vamos a colocar un 9. Y como tenemos dos cifras que son semiperiódicas, entonces vamos a colocar dos ceros. ¿Ya? Entonces, si al 1543 nosotros le restamos 154, nos da como resultado 1389. Y eso lo dividimos por 900. ¿Ya? Podemos seguir haciendo ejemplos. Supongamos tengo un 21,36 y el 6 es periódico. Entonces escribimos todo el número, 2136, todo el número sin comas, y le restamos, en este caso, todo el número que se forma antes del periodo, que sería 213. 213. Y se divide por tantas cifras periódicas como tenga el número, que en este caso tengo una cifra periódica, por lo tanto llevaría un 9, y tantas cifras semiperiódicas que tenga el número, en este caso es una cifra semiperiódica, un 90. Y si al 2136 nosotros le restamos 213, nos da como resultado 1923 dividido por 90. ¿Ya? Y esa es la estrategia, el camino corto. En el video anterior nosotros vimos la demostración de números, la demostración de cómo representar un decimal infinito, periódico y semiperiódico en cociente, pero ahora estamos haciendo la estrategia, el camino corto, lo que le gusta también al estudiante. ¿Ya? Inventemos otro, 5,126 con el 26 ahora periódico. ¿Ya? Entonces, según esta estrategia, tendríamos 5126 menos todo el número que se forma antes del periodo, que en este caso sería 51, y lo vamos a dividir por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Como tengo dos cifras periódicas, entonces vamos a utilizar un 99. Y como tengo una cifra semiperiódica, entonces vamos a colocar un 0. Al 5126 le vamos a restar 51 y el resultado va a ser 5075. Y eso lo vamos a dividir por 990. ¿Ya? Y ahí entonces hemos logrado transformar decimales infinitos semiperiódicos en un cociente de números enteros. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que viene ahora con respecto a los números racionales? Si nosotros nos damos cuenta, todos los decimales infinitos periódicos y semiperiódicos y finitos se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es empezar a operar. Es decir, cómo finalmente, por ejemplo, yo adiciono el 0,5 periódico. ¿Cómo puedo adicionar 0,5 periódico más 1,26 con el 6 periódico si son decimales infinitos? Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta que si estos decimales infinitos los puedo escribir como un cociente de enteros, es decir, como una fracción, bueno, tendremos que transformarlos en fracción y luego de eso sumar. Porque ya pasamos por el camino de adicionar, sustraer, multiplicar y dividir con fracciones. Pasamos el camino de demostrar que los decimales, todos los decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos se pueden escribir como fracción. Y entonces lo que viene ahora es aprender a operarlos y luego de eso empezar a resolver problemas. Pero en la operación de números racionales
Insisto, si usted aprendió a adicionar y operar con fracciones, tenga súper claro que esto no tiene nada muy distinto, ¿ya? Así que en el próximo video vamos a empezar a trabajar con operatoria con racionales. Si no se han suscrito al canal, hágalo, les dejo ahí el link. Y tener en cuenta de que todo esto les va a servir para los próximos capítulos, para el trabajo algebraico, para el trabajo de funciones, para el trabajo de geometría. Aprender toda la parte numérica primero, para luego empezar a trabajar con otras unidades. Así que nos vemos en el próximo video.